Bienvenidos a Financiero News, el espacio en donde te conectamos con la información sobre economía, finanzas, negocios e inversiones para que puedas tomar buenas decisiones. Para iniciar, damos paso a nuestros principales titulares. Avanza puerto multipropósito en Chiriquí. En finanzas personales, le decimos cómo funciona su score en la APC. En el análisis económico, presupuesto 2026, entre reto de ingresos y control del déficit. Y en Desde el Mercado, José González analiza los mercados tras el acuerdo de aranceles entre Estados Unidos y la Unión Europea. Todas estas informaciones y más en breve en su informativo Financiero News. Iniciamos de inmediato y en nuestro análisis económico, el economista Aristides Hernández nos hablará sobre los retos que enfrenta el presupuesto del año 2026. Aristides, bienvenido a Financiero News. Muchas gracias, Orlando. Hoy vamos a abordar el tema del presupuesto general del Estado del año 2026. Es decir, vamos a hablar del presupuesto del año siguiente. Recientemente, el Consejo de Gabinete aprobó un presupuesto por el orden de 34.900 millones de dólares. Con respecto al año 2025, este presupuesto representa un aumento cercano a los 4.800 millones de dólares. En términos porcentuales estamos hablando de un aumento de 16%. La primera pregunta que surge ¿es un incremento fuerte? Por supuesto que sí. La segunda es, ¿qué motiva ese fuerte aumento del presupuesto? El primero es sin duda que en el año 2026 hay una fuerte amortización de la deuda que el gobierno debe hacer frente, es decir, vencimiento de bonos globales. Otro aspecto que está ligado a lo anterior tiene que ver con el pago de los intereses de la deuda. La deuda aumenta el pago de intereses de la deuda. El tercer factor que está incidiendo de forma importante es el aporte que tiene que hacer el gobierno central a la Caja del Seguro Social, al programa de jubilaciones y pensiones, recientemente aprobado a través de una reforma. Y un cuarto factor está asociado al aumento automático de los salarios que tienen leyes especiales en el sector público. Nos referimos, por ejemplo, al sector salud, educación y la policía. Esto está asociado, por supuesto, al aumento de los gastos. Ahora hablemos de los ingresos, porque cuando hablamos de presupuesto, no solamente se habla de presupuesto de gasto, se habla de presupuesto de ingresos. Ahora, ¿qué pregunta se hace la mayoría de las personas? ¿Cómo aumentó un presupuesto de esta magnitud y cómo se va a financiar? Sin reforma tributaria. En los últimos años, incluyendo tampoco se ha cumplido con las metas de recaudación de ingresos. Adicional a esto, el gobierno está estableciendo un tope de meta fiscal que se está reduciendo en el tiempo. Entonces, hay, por supuesto, muchas preguntas con respecto a cómo se va a financiar el gasto y de dónde van a salir los ingresos. Seguimos contigo, Orlando. Gracias, Aristides. Avanzamos y ahora en nuestro segmento de Marítimo y Logística tenemos que avanza el puerto de Chiriquí. Veamos los detalles a continuación. La transformación de Puerto Armuelles en un moderno puerto multipropósito continúa su marcha y según informes de la Autoridad Marítima de Panamá, la obra presenta un avance del 48% en su infraestructura principal, mientras que el edificio institucional registra un 40% de ejecución. Originalmente concebido como un muelle pesquero, el proyecto fue rediseñado con capacidad para atender carga a granel y contenedores, operaciones de suministro de combustibles, exportaciones de productos pesqueros y agrícolas y atraque de mini cruceros. La inversión estimada asciende a 21.2 millones de dólares y se estima que el nuevo puerto generará más de 200 empleos directos durante su fase de construcción. Su puesta en funcionamiento está prevista para julio del año 2026. La infraestructura permitirá a los productores de Chiriquí, Boca del Toro y la comarca Nove Buglé reducir costos logísticos, acceder a nuevos mercados y fortalecer cadenas de valores locales.
El puerto también se articulará con otras inversiones regionales estratégicas, como la modernización del aeropuerto Enrique Malek, la rehabilitación de vías productivas y a mediano plazo el tren Panamá-David Frontera, incluido en el presupuesto nacional del año 2026. Ahora le presentamos la cifra de la semana. La cifra de la semana es 113.163 millones de dólares, el total de los depósitos que hay en el Centro Bancario Internacional a junio de este año 2025. Esto representa un crecimiento del 6.7% o lo que es decir 7.144 millones de dólares adicionales al compararlo con igual periodo del año anterior. Este desempeño fue impulsado principalmente por los depósitos externos que registraron un crecimiento de 13.5%, lo que representa 5.417 millones de dólares más. Esto parece confirmar que Panamá está atrayendo a la élite de millonarios. Con la cifra de la semana, vamos a nuestra primera pausa comercial. Avanzamos y ahora en Desde el Mercado nos vamos a Carolina del Norte, en Estados Unidos, con José González, con quien hablaremos respecto a lo que acontece en los mercados internacionales. José, bienvenido a Financiero News. Encantado, Orlando, un placer siempre estar con ustedes. José, ¿cómo se puede interpretar el acuerdo arancelario entre Estados Unidos y la Unión Europea? ¿Es una victoria para Donald Trump? Políticamente, acaso sí, porque termina por demostrar que su estrategia de negociación, hay que recordar que Trump es un presidente transaccional, no transnacional, de alguna forma le podría estar funcionando. Ahora hay que ver las implicaciones de lo que eso va a implicar, valga la redundancia, es decir, una tarifa del 15% por encima del 10% que esperaba la Unión Europea, pero por debajo del 30% que había amenazado Trump, es mejor que el peor escenario, pero es muy superior a las tarifas del 2,5% que existían antes de este acuerdo. Por otro lado, el acuerdo implica una inversión en fuentes energéticas de los Estados Unidos, petróleo y gas, que son incumplibles. La Unión Europea compra petróleo y gas por niveles de 700.000 millones de dólares y hay un compromiso por 270.000 millones. A Rusia todavía se le compra combustibles por 26.000 millones y una inversión de parte de la Unión Europea en los Estados Unidos de 650.000 millones de dólares en lo que queda la administración Trump, que se ve difícil de ejecutar. Es decir, los acuerdos de Trump, al menos en borrador, parecen ser hechos para la apariencia y no necesariamente para la ejecución. Por otro lado, una tasa del 15% de los automóviles europeos tiene a los alemanes absolutamente molestos, se han manifestado en contra del acuerdo. Y en el caso de Francia, no queda claro qué tipo de tarifa, si alguna, independientemente de lo que han solicitado los productores de maquillaje, por ejemplo, y de vinos y licores, que es una industria fundamental para Francia. De ahí las protestas del gobierno francés en función del acuerdo. Lo que dijo Van der Leyen es que la Unión Europea es una unión de 27 países con 76 acuerdos comerciales y que había que tomar por la opción menor. Ahora, el diablo está en los detalles. No hemos visto los detalles, lo mismo con los acuerdos de Japón, que se establecen en las mismas tasas del 15%, que tienen acuerdos de inversión por otro lado, que también parecieran que no se van a cumplir a cabalidad. El presidente habla de inversión japonesa en los Estados Unidos a niveles extraordinarios en función de la inversión histórica y que el 90% de los retornos de esas inversiones van a ser por los Estados Unidos, como que el acuerdo no suma, ¿sí? Y la versión japonesa es que solo entre el 1 y el 2% de los montos a invertir van a ser los que van a generar retornos para los Estados Unidos y que el resto van a ser garantías y préstamos, sin definir exactamente a qué industrias vamos. Ahora, José, otra película totalmente diferente de China. ¿Qué está pasando en estos momentos con China? ¿Se va a prolongar ese acuerdo 90 días más? Acaban de terminar el segundo día de reuniones en Estocolmo, luego de las reuniones previas en Londres y en Ginebra en junio y mayo respectivamente.
y la delegación china había dicho que se había llegado a un acuerdo para extender la negociación por 90 días del 12 de agosto al 12 de noviembre. Y sin embargo, el secretario del Tesoro que lideró la delegación americana dice que los chinos se adelantaron y que la decisión es del presidente Trump, que se reunirá con él mañana miércoles en Washington. El presidente acaba de culminar su viaje a Escocia y que será el presidente quien decida. Aparentemente hay un acuerdo para prolongar las negociaciones 90 días más y llegar a acuerdos. Sin embargo, el secretario del Tesoro está difiriendo en el presidente la decisión en última instancia, como suele suceder en la administración Trump. Lo cierto es que ya empezamos a ver el perfil de las tarifas que deberían empezar a aplicarse y todos los indicadores macroeconómicos van en la dirección de que segunda mitad del año, aunque ya se ha pasado el primer mes, prácticamente el mes de julio, no va a ser tan positiva como se esperaba. Estamos esperando, esta semana vienen una serie de indicadores. Hoy día se publicaron los índices de la confianza del consumidor. Si bien suben ligeramente, siguen muy por debajo de los niveles que estaban en marzo. Estamos a niveles del 97.2 y en marzo estábamos a 110, y las expectativas de los consumidores norteamericanos se mantienen por debajo del nivel de 80 en el índice, que indica que los consumidores americanos esperan algún tipo de recesión o desaceleración económica. El Fondo Monetario Internacional publica una actualización de sus proyecciones hoy día y señala que los Estados Unidos podría crecer 1.7 este año, mejor de lo esperado en función de las proyecciones anteriores, pero por debajo del 3%. En los que crecimos el año pasado. Este año también se anuncia el crecimiento en el segundo trimestre y se espera que esté entre 2.1 y 2.9, mucho mejor que el menos 0.5% del primer trimestre, pero sigue por debajo de nuevo del índice promedio del año pasado, y las expectativas son que la economía se desacelere en la segunda mitad, cuando empecemos a sentir los efectos de las tarifas. De ahí que el Dow Jones corrigiera hoy, a pesar de que se mantiene, como mencionabas, en récords históricos. Los resultados corporativos han seguido siendo positivos, que es lo que mantiene los mercados en un nivel de alza, pero lo que se espera en estos meses que quedan del año es volatilidad. Definitivamente estoy de acuerdo contigo, José, en ese comentario de que vendrán unos meses de fin de año muy volátiles dentro de la economía de Estados Unidos y también del mundo, ¿ah? Vamos entonces de esta manera a cerrar nuestro análisis de esta semana y darte las gracias, José, por estar con nosotros. Fue José González, Managing Partner de GSG Advisory, en nuestro segmento Desde el Bercamo. Nos vemos en una próxima edición. En más información, Enel Panamá es una de las principales empresas de generación eléctrica del país, con más de 462 megawatts de producción de energía. Conozcamos cómo se distribuyen y qué energía utilizan en el reportaje especial. Enel Panamá es uno de los pilares de la generación de energía renovable del país, con una capacidad instalada de 462 megavatios que combina recursos hídricos y solares en una matriz energética limpia, eficiente y diversificada. El 65% de esta capacidad proviene de la central hidroeléctrica Fortuna, ubicada en la provincia de Chiriquí. Con una potencia instalada de 300 megavatios, Fortuna es la planta hidroeléctrica más grande de Panamá y genera aproximadamente 1.500 gigavatios hora al año, cubriendo cerca del 13% de la demanda energética nacional. A esta importante fuente hídrica se suman 11 parques solares distribuidos entre las provincias de Chiriquí y Coclé, con una capacidad instalada combinada de casi 162 megavatios de corriente directa. En Chiriquí se encuentran los parques Caldera Solar, Chiriquí Solar, Sol de David, Esperanza, Madre Vieja y Baco. En Coclé, los parques Estrella Solar, Vista Alegre, Sol Real, Milton Solar y Jauito. En conjunto, estas plantas aportaron en 2023 más de 91.600 megavatios hora al sistema eléctrico nacional, equivalentes al consumo de más de 44.000 hogares.
Madrevieja y Baco son los proyectos más recientes y de mayor capacidad construidos por Enel. Ambos, ubicados en el distrito de Barú, suman más de 60 megavatios y están diseñados para generar anualmente unos 96.91 gigavatios hora. Con su combinación de energía hidráulica y solar, Enel Panamá genera suficiente electricidad limpia para abastecer a más de 500.000 hogares, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles y contribuyendo de forma activa a la seguridad energética y al desarrollo del país. Continuamos con el programa y le presentamos nuestro segmento de finanzas personales. En esta ocasión, Simón Navarro nos habla de la importancia del historial de crédito. Bienvenido, Simón, a Financiero News. Muchísimas gracias, Orlando. Hoy vamos a hablar sobre algo bien interesante, referencias de crédito y cómo reconocerlas. ¿Qué son las referencias de crédito? Son tu historial o comportamiento financiero que vas a tener en un momento. Te lo reflejan en la Asociación Panameña de Crédito y es importante saber cómo utilizarlo. Esto incluye los préstamos, tarjetas de crédito, todo lo que te dice si estás puntual o atrasado. También, ¿por qué es importante tener referencias de crédito? Aumentan tus probabilidades de que los bancos te vean con buenos ojos, te dan acceso mejor a tasas de interés, puedes negociar con los bancos, que es importante, refuerzan tu perfil financiero para posibles movimientos bancarios a futuro y también es importante que te permite negociar lo que es mejores condiciones de pago. ¿Cuándo son viables tus referencias para los bancos? Tenemos que saber cuándo podemos entonces encajar en ellos, cuando tienes buenos pagos puntuales al día, cuando te mantienes con cero morosidad, te mantienes pagando puntualmente, mantienes un buen score arriba de 550 y no tienes muchas solicitudes de créditos recientes, que no estés viendo mucho la PC. ¿Cuándo vencen las referencias de crédito? Es importante. La ley 24 de 2002 estipula que durante los primeros 5 años de ese crédito puede ser eliminado de la PC. Pasado este tiempo, se elimina automáticamente y entonces es importante, aunque sea pagar tarde, para iniciar este conteo. Rangos de crédito que tenemos que tener bien presentes. El rango mejor es 750 hacia arriba. Si es más, mucho mejor. Es importante también reconocer algunos puntos o scores que no son adecuados, que son los que serían de 699 hacia abajo, 550 hacia abajo, no son viables. Yo recomiendo siempre que las personas tengan algo de crédito, movimientos, cancelen al día, tengan su referencia bien. Si hay algún descargo, que también lo pueden hacer en la PC, es importante que puedan hacer descargos si tienen alguna situación que la empresa donde estaban no le descontaron, alguna cosa que tenga que ver referente a eso, para que sepan que su historial no fue manejado por usted, sino que fue una situación externa. También hay que reconocer un poquito cómo se manejan los créditos. ¿Cómo se maneja tu APC? Numéricamente se maneja la APC. El número 0 indica que no se ha hecho pago a esa entidad, así que hay que tener mucho cuidado cuando ves en tu APC 0, eso no es bueno. En lo que es 1 significa que estás pagando al día. 2 puede ser que ya tengas 30 días que todavía estás al día, no estás mal. 3, a los bancos te ven bien con 3 todavía. Hay algunos bancos que ya no te están viendo con buenos ojos, ya 4 no es bueno. 5, 6, inclusive hay personas que tienen 9, cuentas contra reserva, que eso tampoco es viable para los bancos y no te van a prestar. Así que algunas recomendaciones que te puedo dar, importante, consulta siempre tu historial de crédito, por lo menos una vez al año, es gratis, puedes ir a la PC para que te digan cuánto es tu historial, cómo está tu historial, pero escúcheme esto, eviten pagar retraso, no paguen atrasado, paguen siempre en el corte que les toque. Usen su crédito con responsabilidad siempre y monitoreen constantemente cómo le está yendo con su score. Eso le da buenas luces y van a ser personas con buenos créditos y le van a dar préstamos. Así que muchísimas gracias y seguimos con Orlando. Gracias, Simón. Continuamos. Y Temu, la plataforma de oferta de mercado, está bajo la mira de la Unión Europea. Conozca los detalles en nuestro segmento de tecnología. La Comisión Europea dijo que el mercado online chino Temu estaba violando las reglas de la Unión Europea al no hacer lo suficiente para prevenir la venta de productos ilegales a través de su plataforma. Las conclusiones de la Unión Europea podrían dar lugar a una multa de hasta el 6% de la facturación global anual de Temu, dijo la Comisión.
La evidencia mostró que existe un alto riesgo para los consumidores de la Unión Europea de encontrar productos ilegales en la plataforma, dijo en un comunicado sobre Temu. En concreto, el análisis de un ejercicio de compras misteriosas reveló que los consumidores que compran en Temu tienen una alta probabilidad de encontrar productos no acordes con la oferta, como juguetes para bebés y pequeños aparatos electrónicos. También se sospecha que Temu infringe las normas de la Unión Europea relativas al uso de funciones de diseño adictivas, la transparencia de sus sistemas de recomendación y el acceso de los investigadores a los datos. El promedio de ventas de Temu se estima que es de 1,13 millones por día y puede variar significativamente por temporada, descuentos o promoción. Avanzamos y ahora tenemos con nosotros a Belisario Castillo, quien nos hablará de un importante tema en materia de compliance. Belisario, bienvenido a Financiero News y háblanos de lo que son los activos digitales. Hola Orlando, hoy vamos a hablar de los activos digitales. ¿Qué es un activo digital? Consiste en cualquier recurso que es susceptible de representarse digitalmente. Los activos digitales pueden ser de dos tipos. Pueden ser aquellos activos digitales que tienen una representación o un valor en sí mismo, por ejemplo el Bitcoin, o pueden ser aquellos activos digitales que representan terceras cosas. Es un ejemplo, si existiera el Balboa digital, dijéramos que fuera un token porque representaría el valor del dólar. Entonces, es importante conocer el medio en el cual viajan los activos digitales, que es la blockchain. La blockchain es un sistema novedoso que nació con el Bitcoin que ayuda a realizar transferencias en cuestiones de segundos. Estas transferencias tienen ventajas como que son trazables, son descentralizadas, son inmutables, son transparentes y son seguridad. Y son sumamente seguras. Es decir, que el riesgo de hackeo es bastante bajo. No obstante, los activos digitales también conllevan retos o riesgos. ¿Por qué? Porque siempre hay personas que los quieren utilizar para realizar actividades ilícitas. Entre los riesgos tenemos el anonimato y el pseudoanonimato. Es decir, a pesar de que sabemos que las transacciones son trazables, no conocemos quién es el dueño del wallet, ni conocemos el código IP, sí sabemos el país. Entonces se habla que hay un anonimato o pseudoanonimato. También la velocidad de las transferencias internacionales son rápidas y muchas veces sin control. Otros son las jurisdicciones con regulación laxa. Lo peor que puede hacer un país es no tener jurisdicción. Otro es proveedores de servicios descentralizados. Los servicios descentralizados son estas plataformas que están sobre blockchain que trabajan a través de contratos inteligentes y muchas veces no hacen operaciones de debida diligencia. Otros son los mixers. Los mixers son software que se utilizan para mezclar criptomonedas buenas o activos digitales buenos con activos digitales malos, y los tumbling que se utilizan para fraccionar operaciones en criptomonedas, muy similar a lo que se hace en el pitufeo. Entonces, ¿cuáles son las medidas de mitigación para los activos digitales? Lo primero es el KYC, la verificación de identidad, utilizando las herramientas que conocemos, incluyendo la biometría. Después tenemos el monitoreo de continuo, las operaciones tienen que ser monitoreadas. Después tenemos las alertas automáticas, sistemas de cumplimiento que generen alertas cuando un cliente está fuera de perfil. Después tenemos los análisis predictivos que se utilizan ¿con qué? Con inteligencia artificial. Aquí vemos cómo el mundo de la inteligencia artificial nos ayuda a disminuir el riesgo. Después tenemos la integración con herramientas de sanciones, es decir, todas estas herramientas que se utilizan en el mundo financiero tradicional para conocer quién es esas personas también se utilizan aquí, para si esas personas no han sido sancionadas. Después tenemos regular a los proveedores de custodia, que son las personas que manejan los criptoactivos. Esta y otras son las medidas de mitigación que se utilizan en materia de activos digitales, Orlando. Gracias, Belisario. Amigos, y así llegamos al final de nuestro programa y nos despedimos, no sin antes reiterarles que pueden volver a ver esta edición en nuestro canal de YouTube. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. La invitación para la próxima semana con la información que usted necesita saber para tomar buenas decisiones. Hasta pronto.